Con su autorización, señorita presidenta, cumplo con informar que se ha presentado por escrito y se ha remitido a esta Secretaría General la moción del asambleísta Juan Carlos Camacho Dávila dentro del punto 3 de la presente sesión. Proceda a dar lectura de la moción. Con su autorización, señorita presidenta, volviendo al punto 3, informe para primer debate de la ley interpretativa, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, actual artículo 87 de la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El memorando procedo a dar lectura. Memorando número AN-CDJC-2025-0012-M de Quito Distrito Metropolitano 3 de abril de 2025 para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción de archivo, proyecto de ley interpretativa, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, actual artículo 187 de la codificación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De mi consideración, con relación a la convocatoria de la sesión número 1018 del Pleno de la Asamblea Nacional para el jueves 3 de abril de 2025 a las 13 horas, en la que se tratará en el punto 3, informe para primer debate, ley interpretativa al artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, actual artículo 187 de la codificación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, amparado en lo establecido en los artículos 135 y 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar el archivo del proyecto de ley interpretativa al artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, actual artículo 187 de la codificación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Juan Carlos Camacho Dávila, asambleísta. Hasta la lectura de la moción, señorita presidenta. Hemos escuchado la moción presentada por el legislador Juan Carlos Camacho, referente al archivo del informe del primer debate de la ley interpretativa del artículo 113 de la Ley de Educación Intercultural. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Juan Carlos Camacho. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Previo al conocimiento de este punto, la legisladora Amigende, en el punto número 5, sobre el conocimiento de la situación del sector maicero ecuatoriano debido a la importación de maíz autorizado por el gobierno nacional, criticó a los asambleístas que no se encuentran presentes para escuchar a los comparecientes que claman por ayuda. Se trata de uno de los sectores más importantes del país que sostiene la soberanía alimentaria, precisó. Y también se refirió al proceso de fiscalización al ministro de Agricultura. Señaló que desde su comisión, la Comisión de Soberanía Alimentaria, se realizará este proceso de fiscalización sin banderas políticas y en beneficio de los productores y agricultores ecuatorianos. Posteriormente, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, suspendió temporalmente este punto para retornar al punto número 3, informe para primer debate de la ley interpretativa del artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, actual artículo 187 de la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 98 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de archivo presentada por el asambleísta Juan Carlos Camacho. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. En las 32 páginas que corresponde al informe presentado por parte de la Comisión de Educación y en donde se recomienda el archivo de esta iniciativa legal, la comisión detalla que se recibieron expertos y ministros del sistema de educación intercultural. De igual forma se solicitó la información al Ministerio de Educación y después de todo ese análisis se determinó que el ámbito de aplicación, por lo que no correspondía la expedición de alguna ley interpretativa al respecto. Es por eso que se ha planteado el archivo de esta iniciativa. También se establece que la propuesta debe observar los parámetros constitucionales y estar respaldada por un análisis técnico y financiero actualizado, garantizando la sostenibilidad fiscal del Estado, ya que tal como está planeado el proyecto de ley interpretativa, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural incrementaría el gasto público. Así, el proyecto planteado pretende sustentar una reforma mediante una ley interpretativa sin contar con estudios actualizados de viabilidad financiera, contraviniendo el principio constitucional de legalidad y sostenibilidad fiscal, desnaturalizando el procedimiento legislativo correspondiente, vulnerando las garantías propias de los procesos normativos y afectando la seguridad jurídica vigente. También se establece que el proyecto de ley que fue de análisis de la comisión en el artículo 187 de codificación afecta la seguridad jurídica y el principio de legalidad. No sería jurídicamente viable la implementación, toda vez que los docentes deben cumplir con los requisitos constantes en la ley vigente para ser equiparados y homologados a la categoría correspondiente. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados.
Señorita Presidenta, cumplo con informar, contamos con 96 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de archivo presentada por el asambleísta Juan Carlos Camacho Dávila. Señor secretario,